Bien, mis hermanos, vamos en esta hora, a enfocarnos en un tema que, de hecho, es importante dentro de la teología del Nuevo Testamento, que es el tema aquí de la redención, la redención. Para que podamos ir teniendo en cuenta, mis hermanos, este tema, vamos a ver que aquí hay un concepto en el Nuevo Testamento que es maravilloso e importantísimo en la teología del hombre y de la redención en el Nuevo Testamento. Y se expresa en sus palabras originales. Cuando nosotros hablamos de redención en el Nuevo Testamento, hablamos de ese acto de Dios de comprar de vuelta. Pero es más que comprar de vuelta, es hacer un acto de restauración de tremendo significado que le da un sentido tan especial a lo que es la salvación y el mensaje de de nuestro rescate como seres que estábamos perdidos, que esta palabra está entre las grandes palabras que como estudiantes de la Biblia, estudiantes de la teología, como predicadores de la palabra de Dios y de la gracia y del Nuevo Testamento, tenemos que conocer y tenemos que presentar y tenemos que vivir. Redención, la palabra apolitrosis, significa comprar de vuelta, significa rescatar. Nosotros, a causa del pecado, quedamos vendidos como esclavos. En tiempos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, cuando alguien caía en desgracia, perdía sus bienes, perdía su dignidad, no quedaba a veces otra cosa que para poder compensar o el resultado final de su situación de desgracia era que él y su familia fueran vendidos como esclavos. Y caer en la esclavitud era tocar el fondo de la desgracia. Por lo tanto, salir de esa situación lo podía hacer según las normas del Antiguo Testamento un pariente cercano que pagara un rescate, que es el término que vemos acá abajo, mis hermanos, y que voy a tomar aquí un lapicito y que voy a destacar aquí. En el Antiguo Testamento, el acto que significa redimir, esto en el Nuevo Testamento, esto en el Antiguo Testamento, era Gaal. Y solamente un pariente cercano que por acto de amor, de gracia y misericordia, y teniendo la capacidad de hacerlo, tenía o podía pagar un rescate, un pariente cercano. Y él pagando nuestra deuda nos podía devolver la dignidad de ser personas libres, que es lo que se había perdido. Pues bien, en este sentido, mis hermanos, nosotros quedamos esclavos del pecado y de la muerte. Nos volvimos las ratas de laboratorio con las cuales Satanás ha experimentado y ha hecho el daño que ha querido a la humanidad. Pero uno de los grandes significados de la cruz de Cristo, de los grandes significados, es que nos compró de vuelta. Aquí está ese concepto. En el Nuevo Testamento, la apolitrosis. En el Nuevo Testamento, el Gaal. La redención es una de las dimensiones de la salvación y es tan abarcante en sus alcances que los términos salvación y redención son a menudo igualados teológicamente. Decir redención puede significar también decir salvación, redención, restauración del ser humano. Con frecuencia se le considera sinónimo y son utilizados intercambiablemente en la teología del Nuevo Testamento. Así se habla a veces
del plan de la salvación en teología, como también el plan de la redención, y se puede decir que es legítimo entenderlo así. El verbo redimir es su contrapartida en el Antiguo Testamento y significa liberar a través del pago de un precio. Otro verbo también utilizado en el Antiguo Testamento para hablar de redención significa comprar. A menudo redimir implicaba comprar y comprar de vuelta. En cualquiera de los casos, la idea central era recuperar personas o cosas por medio de una compra. Y esto se hace especialmente claro, por supuesto, en los libros del Éxodo y del Levítico. Ahora, yo les pregunto a mis hermanos, la Biblia dice que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que se pagó, mis hermanos? ¿Quién podría decirme cuál es el precio que ha sido pagado por nosotros? ¿O no, mis hermanos? Quien pueda aportar a la clase, se le va a agradecer. ¿El precio es sangre? Sangre, cualquier sangre, mi hermana. La sangre de Cristo. Exactamente. Eso, mis hermanos, eso que ha dicho nuestra hermana. Oiga, tiene una importancia tan tremenda, tan importante, que no podemos pasarlo por alto. La sangre de Cristo. Miren, voy a pedirles que ahí los que tienen su Biblia, miren el texto de eh, Primera de Corintios 6:20. ¿Qué dice allí Primera de Corintios 6:20? Que lo tenga, por favor, lo lee. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas gracias, mi hermano. Habéis sido comprados por precio. Y el precio no es ni oro ni plata. El precio, como dijo nuestra hermana, es el precio de la sangre de Cristo. Y esto es uno de los temas que a veces se nos pierde dentro de la teología, mis hermanos. ¿Cuál es el valor de la sangre de Cristo que tú le das? ¿Qué valor tiene la sangre de Cristo en la teología? ¿Qué trascendencia y relevancia tiene? ¿Qué lugar va a tener la sangre de Cristo en mi predicación? Ahora que yo me estoy formando en estos aspectos teológicos, ¿qué lugar va a tener la sangre de Cristo en mi experiencia como cristiano y en mi predicación? Si no tiene, yo voy a arriesgarme a ser desafiante en esto, mis hermanos. Si la sangre de Cristo no está en el fundamento de donde tú construyes tu teología y de donde vas a estructurar todo aspecto de tu sermón y de tu predicación, entonces hemos perdido el rumbo en la teología. Y hoy día hay mucha teología disparando en todas direcciones, mis hermanos, en todas direcciones. Pero una teología construida desde la Escritura y desde Cristo, tiene que ser una teología que se construye desde la cruz y desde el significado de la sangre de Cristo para nuestra redención. Hermano Enzo, Profe, buenas tardes. buenas tardes. Un poco resfriado, pero ya me está pasando. Yo, gracias, ya estoy Está bien, nada, levantadito ya. nada. Con respecto a la pregunta que usted hizo, no sé si estaré bien o estaré mal. Bueno, para que me corrija, eh, la pregunta que hizo, yo pienso que la sangre los mantiene saludables, ¿cierto? Y a nuestros cuerpos. Y lo otro que la sangre puede traer vida, ¿cierto?
puede traer vida a los demás mediante la transfusión. Es una cosa, bueno, a mí, mi manera de pensar, ¿cierto? ¿Ya? La inmunización hace que nuestra sangre tenga la habilidad de luchar contra las enfermedades. A la opinión que tengo yo, no sé si es correcto o no es correcto, profe, Ya, pero esa es la opinión que más o menos. ya. Mire, Gracias. de nada, mi hermano, en la dimensión que usted lo toma, está correcto. Cuando se trata de la sangre en su dimensión biológica, nos protege y de hecho la sangre en nuestra vida, en nuestro cuerpo es vida. Pero pero en el sentido teológico y de la redención es infinitamente más importante porque igual que la sangre y en su función biológica nos da vida, la sangre de Cristo no solo nos da vida, nos quita la muerte, mis hermanos. Nos quita la muerte. Miren lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro 1:19. Quien lo tenga, por favor, lo, lo comparte en la lectura, por favor. Primera de Pedro 1:19. Amén. 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 Ya. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, mi hermana. Y si vemos el versículo anterior, dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, inútil, sin sentido, dice, manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Era nuestra herencia. Lamentablemente nuestros padres y los padres de nuestros padres recibieron esa herencia de mortalidad y de condenación que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, dice él. Hemos sido rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es el precio pagado por nuestra redención. Qué tremendo, mis hermanos, lo que estamos leyendo y mirando en estos minutos. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, la recuperación de los primogénitos que se enseñaba eran pertenencias de Dios, se hacían con el rescate de sangre y de sacrificios. Tales primogénitos podían ser redimidos por un precio de 5 siclos y pagaderos al sacerdote en el santuario, y era una forma de decir que pertenecíamos a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, el concepto de un rescate pagando un precio y que ese precio es un sacrificio, el sacrificio de una vida, es uno de los temas más centrales en la teología del Nuevo Testamento. Pero ahora ese precio, eso que se paga, se centra en la cruz de nuestro Salvador. Tal y como leemos allí. Al igual que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el significado de redención sigue siendo la liberación por medio del pago de un precio. Sin embargo, el término es usado más en su sentido espiritual, el de salvación, que en su sentido físico. La redención es la liberación del pecado en sus diferentes aspectos, incluyendo la condenación. Sin la sangre de Cristo, sin esa redención, esa apolitrosis. A veces la palabra no es solo apolitrosis, que significa redención, sino que lutrón, que es la misma palabra, pero más cortita, que también significa comprar de vuelta o pagar un precio. Por ese camino, el mundo ha sido rescatado. El mundo fue salvado. Hace 2000 años atrás hubo un giro tan tremendamente importante en la cruz del Calvario por nuestra salvación, que cuando lo comprendieron los discípulos, llenos del Espíritu Santo, predicaron por todas partes del imperio a Cristo
y a este crucificado. Esto es lo que nosotros tenemos que valorar también dentro de la teología de la redención y de la doctrina del hombre. Los diversos términos usados en el Nuevo Testamento con redención está la palabrita que yo le decía, lutrón. El precio pagado por la liberación. Están también los verbos agorazo y exagorazo, que significan también comprar, redimir. Los términos usados por los escritores del Nuevo Testamento para hablar de redención se refieren principalmente a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa obra sobresalen tres aspectos. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Uno, Jesús vino a rescatar la raza humana de la servidumbre de Satanás, de la esclavitud del pecado, como podemos corroborarlo en San Mateo 20:28, 1 de Pedro 1:18, que ya leímos, y 2 de Pedro 2:1. Vino a rescatarnos. ¿De qué cosa? A rescatarnos de la servidumbre en la cual nos teníamos Satanás y hacía de nosotros como a él le parecía. Ya no le pertenecemos. No tenemos por qué servirle. La sangre de Cristo ha sido el precio pagado. La libertad ha sido ganada. Segundo, significa también la redención el precio pagado por el rescate de su propia vida. La Escritura nos dice que fuimos rescatados no con oro y plata ni cosa semejante, que es perecedero, sino con la vida misma del Hijo de Dios. Yo quiero preguntar a ustedes, mis hermanos, cuando usted piensa, yo quiero que en este minuto, bajo la ayuda del Espíritu Santo, con la espiritualidad y solemnidad que debemos darle a este momento, yo quiero que usted piense, ¿qué viene a mi mente cuando pienso que la libertad de mi salvación, de mi redención, costó la vida del Hijo Inmaculado de Dios? ¿Qué siente? Hay algo que se remueve en mi mente, en mi corazón, al pensar que yo valgo o que el precio de mi redención valía la muerte. Y la única forma era la muerte del Hijo de Dios derramando su sangre en la cruz del Calvario. Cuando Pablo pensaba en esas cosas, era lo que a él lo impulsaba de tal manera que él decía, llega el momento que eso me hace exclamar, Abba Padre, me dice Pablo, Abba Padre, querido papá o alabado Padre, mira lo que has hecho. Grande es el misterio de la redención, grande, grande, impresionante, profundo, profundo, profundo y sencillo como para que cualquiera de nosotros, con fe humilde, se tome de esto y pueda encontrar la vida eterna. Tú vales Amén. la sangre del Hijo de Dios. Qué tremendo pensamiento, mis hermanos. Tercera idea, este concepto teológico, mis hermanos, fue de carácter sustitutivo. ¿Qué significa eso? Él ocupó mi lugar. Él ocupó mi lugar. Él ocupó tu lugar, mis hermanos. Ocupó nuestro lugar. La ira de Dios contra el pecado, que debía haber caído sobre el pecador culpable, cayó sobre el Hijo de Dios. ¿Qué significado tiene entonces? ¿Qué tremendo significado pueden cobrar ahora las palabras de Isaías cuando dice, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros?
y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermano, podemos comprender el dolor que debió haber sentido nuestro Salvador, el tener que llevar sobre su conciencia. Pero hermano, todo el pecado del mundo, ¿usted ha pensado lo que significa que Jehová haya cargado en él el pecado de la humanidad? ¿Usted lo piensa, lo reflexiona? ¿Qué dice su mente cuando piensa todo el pecado? Junte todo el pecado que como puede juntarse, el tamaño que debe tener, la gravedad, lo podrido y desagradable que es reunir toda la maldad humana, toda, como solamente Dios podía reunirla y ponerla sobre una sola persona, sobre el corazón inocente, sobre la conciencia inocente y pura de nuestro Señor Jesucristo. Pero era la única forma de salvarnos. La única. Piense usted, mi hermano, ahora a reflexión personal. Piense usted, ¿cuál ha sido el pecado más asqueroso o los pecados más asquerosos que usted cometió en la vida y que se avergüenza de haberlos cometido y que al recordarlo todavía siente que le tirita y siente la incomodidad de haber cometido esas faltas? Y sin embargo, ese pecado fue puesto sobre el Hijo de Dios. Y el castigo que merecía ese pecado que usted y yo cometimos, Dios Padre desvió ese castigo de ti y de mí y lo hace caer sobre nuestro sustituto, sobre el Hijo de Dios. Con razón, mis hermanos, en la cruz del Calvario, el Señor clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué terrible, mis hermanos, qué terrible. Pero con eso ganó nuestra redención, mis hermanos. Era la única forma. Por eso que Él es nuestro sustituto. A veces la teología presenta a Cristo solamente como el ejemplo. No es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro ejemplo, cierto, pero omiten de que Jesús también es nuestro sustituto. Juan 1:29 dice claramente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano Patricio. Sí, lo que usted está diciendo me hace pensar en dos puntos esenciales respecto al amor de Dios. Primero que todo, dice su palabra que el Señor está dispuesto no solamente a perdonar nuestros pecados, sino que también a borrarlos, e incluso está dispuesto a olvidar nuestros pecados. Entonces, usted se imagina lo que es, no sé si los que estamos aquí presentes se han puesto a pensar alguna vez que un Dios omnipotente, omnisapiente, que no olvida, que tiene una memoria privilegiada, por decirlo de alguna manera, haya tomado la decisión de perdonar nuestros pecados, de borrar nuestros pecados y de olvidar nuestro pecado. ¿Se han puesto a pensar qué tan abarcante es el amor de Dios en ese aspecto por usted, por mí, al dejar que Cristo venga o a permitir que Cristo venga a la tierra para poder alcanzarnos en esa división que el pecado hizo entre Él y nosotros? Primer punto, eso da para meditar. El Claro. segundo punto es, eh, últimamente también mire, para que veamos qué tremendo es el amor de Dios, yo estoy seguro que por lo menos la mayoría de los que estamos acá
hemos escuchado argumentos respecto a Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Hay detractores de la palabra, detractores de Dios, detractores del cristianismo, etcétera, que han levantado argumentos como ese bien conocido que dice que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo presentó. Pero cuando vamos al Edén, cuando vemos todo lo que el Señor hizo, creó por causa del hombre, esa maravilla de creación que el Señor y que en algo se ha palidecido a través del tiempo, pero todavía podemos ver la belleza de la creación que Dios hizo para con nosotros, con tanto cuidado, con tanta dedicación, con tanto amor. Entonces, y después la Escritura nos habla de aquel Mesías que a través del Cordero iba a venir. Entonces, nos damos cuenta que el Dios que Jesucristo, para no alargarme mucho, el Dios que presentó Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y con eso quiero cerrar porque es para que meditemos, hermanos, reflexionemos en cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo, cuán grande es el amor de nuestro Padre Celestial, que haya permitido que su Hijo muera por usted, por mí, para alcanzarnos y darnos vida eterna. Eso quería. Gracias, mi hermano, y no me queda más que decir amén. Y alabado sea el Señor, engrandecido sea su nombre. Cuando pienso en esto, en el sacrificio de Cristo, entonces parece que entiendo un poquito a Pablo cuando allí en Efesios 2 dice, para que toda lengua, habiendo puesto Cristo, habiendo hecho el sacrificio de nuestra redención, Pablo dice que Dios Padre ha querido darle un nombre a Cristo que esté sobre todo nombre, para que toda rodilla, los que están en el cielo y en la tierra, se doblen y reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se lo merece el Señor Jesucristo, ¿no? Yo creo que se lo Amén. merece. Eso y por la eternidad. Mira, quería avanzar a este pasaje también, que debiéramos siempre tener presente en nuestras Biblias. Nunca olvidarnos el costo de nuestra salvación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice también una tremenda verdad. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque un anciano le había preguntado a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? No voy a discutir ahí el significado profético de eso, no. Voy a discutir y voy a presentar la respuesta redentora que se da aquí en este texto. Y en el versículo 14 le dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas, sus vidas, la tuya, la mía, la de todo el que aceptó el nombre de Cristo. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi hermano, un poquito de lógica. Dígame, ¿qué ropa que usted toma y la unta y la mete en sangre sale blanca? Ninguna. Y la mancha de sangre en la ropa no sale nunca más. Pero el milagro y el sentido redentor de la sangre de Cristo es que tus ropas, mi vida, que son mis ropas, esa vida que está llena de injusticia, de las manchas de mi pecado, de la inmundicia, que es de lo que yo hice, yo la sumerjo y se lavan y son lavadas en la sangre del Cordero y de esas ropas salen allí blancas, mi hermano, blancas. Ese es el gran misterio, lo maravilloso del Evangelio, que el Señor te ha borrado y ha borrado en todo aquel que cree en su nombre sus manchas de pecado y puede presentarse ante Dios limpio, en quien se puede cumplir la bienaventuranza que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán
a Dios. Eso es lo más, una de las cosas importantes de lo que nosotros estamos destacando. Algunas teologías modernas afirman el carácter ejemplar, lo que yo le decía. No, Cristo nos vino a dar un ejemplo de vida, de la muerte de Cristo, pero niegan su carácter sustitutivo. Esas personas no tienen la comprensión de lo grave que es el pecado. No destacan ni reconocen que la culpabilidad del hombre es tan grande que eso que experimentó Cristo en la cruz no era de él, era lo mío, era lo que debía experimentar la humanidad, toda la humanidad. No obstante, este último es afirmado varias veces y de varias maneras en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, la obra redentora de Cristo fue anunciada en los tiempos del Antiguo Testamento a través de los ritos que tenían en el santuario israelita, donde el cordero inmolado diariamente era llevado y se presentaba un cordero, símbolo del cordero que había de venir, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como cada cordero inmolado en el servicio simbólico típico del santuario moría en lugar del pecador que traía la ofrenda, asimismo, del mismo modo, en el cumplimiento antitípico, ahí aparece esa palabra que se usa mucho, mis hermanos, antitípico, y a veces nosotros, ¿qué querrán decir con esta palabra complicada? Significa el lugar del símbolo, en otras palabras, la realidad. Antitípico significa el lugar del tipo, o sea, la realidad, el cumplimiento real era de Cristo como el Cordero de Dios, el verdadero Cordero que fue inmolado en favor del pecador arrepentido para quitar sus manchas. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es una de las cosas fundamentales que nosotros debemos reconocer y valorar en la muerte de Cristo. Otro aspecto que destaca este punto, que yo quiero que esto no se le olvide, mis hermanos, porque esto es fundamental en la teología del Nuevo Testamento y en la redención. Dos pasajes claves para este tema hacen referencia al carácter sustitutorio de la muerte de Cristo mediante el uso de una partícula griega o de una expresión griega que no permite ninguna duda al respecto. Estos versículos son Mateo 20:28 y Marcos 10:45, que utilizan la preposición anti. Aquí está. Esta expresión anti. Nosotros en general creemos que esta palabra, como suena anti, debe significar contra. Entonces, como la usamos con la expresión el anticristo, nosotros traducimos esa expresión como el que está en contra de Cristo. No, 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 no. Eso no es el significado original de esa expresión. La palabra anti significa en lugar de. Por lo tanto, anticristo, por poner un ejemplo, significa el que trata de ocupar el lugar que solo Cristo puede ocupar. Y el único lugar que le corresponde es solo a Cristo. Por lo tanto, Marcos 10:45 usa la palabra anti para decir que Cristo vino y que el Hijo del Hombre vino a este mundo para dar su vida en rescate de muchos. Y ese rescate de muchos es la palabra anti, que significa en lugar de muchos. Y aquí está, mis hermanos, el texto. Dar su vida en rescate por, y este por es el anti, significa en lugar de muchos, lo que significa sustitución, ocupar el lugar el uno del otro. Esta misma verdad es enseñada en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. Caifás, el sumo sacerdote del año en que Cristo fue crucificado, profetizó la muerte sustitutoria de Cristo sin que él se lo hubiera imaginado.
y no por voluntad propia dijo estas palabras. Es probable que hasta el Espíritu Santo lo haya utilizado a este bandido para decir una tremenda verdad, cuando él dijo que Jesús muriera en lugar de la nación. Es mejor que uno muera en lugar de que toda una nación sea confundida. Qué tremenda razón tenía este hombre que no creyó en Cristo, que condenó a Cristo, que mandó a bofetear a Cristo, que entregó a Cristo para que fuera muerto y que trató a Cristo de blasfemo. Dijo una tremenda verdad aquí en sus palabras. Sí, Cristo venía y convenía y era necesario, era obligatorio, era perentorio, era insustituible que un hombre muriera por la nación. Y yo le diría, mira, Caifás, no solo por una nación, ni sabes lo que estás diciendo. Era necesario que muriera un hombre, no solo por la nación, por el mundo entero. Por el mundo entero, Caifás. Te quedaste chico con decir una nación. Era necesario que muriera uno, pero por el mundo entero, porque si ese no moría, el mundo entero estaba perdido. ¿Eso lo valoramos, mis hermanos? ¿Qué impacto tiene eso en mi vida? ¿Cuán necesario era que Cristo realizara esta obra en redención de cada uno de nosotros? Pablo mismo dice que Cristo murió por los impíos en Romanos 5:6, es decir, por nosotros, puesto que todos somos pecadores, dice el versículo 8. Y además se pueden ver también Romanos 14:15, 1 Corintios 8:11, 2 Corintios 5:15, 1 Tesalonicenses 5:10, transmite la misma idea. La salvación es gratuita y es un don porque Cristo, al morir, la muerte de Cristo paga la infinita penalidad del pecado. Si le hubiéramos preguntado al pecado, hagamos un hipotético caso en que pudiéramos preguntarle al pecado en toda su dimensión, ¿cuánto cuestas tú? Y él no hubiera podido contestar, nos habría dicho, yo valgo la vida tuya y de toda la humanidad y de todo ser que peque. Y lo único que me puede destruir es que la vida del Hijo de Dios sea dada por mi precio. Mi precio es la vida de Cristo. Y dicho y hecho, el pecado es tan caro, mis hermanos, tan caro, tan terriblemente caro, que solo la vida de Cristo podía deshacer lo que el pecado sembró en este mundo y sembró en nuestra vida. Hoy día, hermanos, en la predicación actual, el pecado casi no se nombra. ¿Has visto un predicador valiente que llame al pecado por su nombre? Había un predicador antiguo que decía de esta manera, mis hermanos, oh, si yo encontrara en la actualidad un solo pecador, porque yo tendría un precioso Salvador que presentarle. Claro, si hoy día no hay pecadores, ¿quién reconoce su pecado? ¿Quién dice yo soy pecador? Hoy día los pecados son llamadas estupidez, mira, alguien que cometió un terrible pecado, mira la tontera que hizo. No, ahora el pecado se llama tontera. Hoy día el pecado se le llama estupidez. No, se le llama un error emocional, una confusión psicológica. No, Señor, mis hermanos. No, mis hermanos y hermanas. Antiguamente, ante los ojos del Señor y ante los ojos de los siervos de Dios y de los profetas, eso se llamaba pecado y se condenaba como pecado, y el único remedio para eso era Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque Él pagó la penalidad del pecado. Él murió en nuestro lugar, es nuestro sustituto, de donde la gracia de Dios se derramó por mucho, porque por la gracia de uno solo,
¿La gracia de quién? De nuestro Salvador, de nuestro Dios, mis hermanos, en un hombre maravilloso, único, monogenés, por eso la expresión para Cristo, unigénito o monogenés, el único que podía hacer esto por nosotros, Cristo Jesús. Aunque se utilizan otras expresiones también para hablar de esta misma idea de ocupar el lugar de, como Hooper, que significa por o en favor de, estos pasajes enfatizan la verdad no solo de que Cristo murió para beneficio de los pecadores, que no murió solo para salvarnos, sino también que murió en lugar de nosotros, los pecadores. Y esto queda demostrado por el hecho de que su muerte es aceptada por Dios como si todos hubiéramos muerto. Y esa es la verdad que dice, puesto si uno murió, todos hemos muerto, dice 2 Corintios 5:14. La muerte de Cristo y la aceptación de esa muerte es lo que nos da, mis hermanos, redención. Por su sangre. Aquí otro concepto que veníamos hablando en este tema. La sangre de Cristo es presentada en el Nuevo Testamento como el precio del rescate de la redención. Lo dice Efesios 1:7, Hebreos 9:12, 1 de Pedro 1:18 y 19 y Apocalipsis 5:9. Todos esos pasajes enfatizan, mis hermanos, la centralidad de la sangre de Cristo como el acto mismo de la redención. ¿Por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la os he dado para expiación, dice Dios en Números 17:11. La sangre fue dada para redención. Esto no contradice lo que estamos diciendo, ¿ya? Sino que complementa la verdad de que el precio pagado fue la propia vida de Cristo y la evidencia tangible de que la vida de Cristo fue entregada en nuestra redención es que de él brotó la sangre, que significa que fue ofrecido en sacrificio. Cuando el látigo golpeaba su espalda, haciendo brotar la sangre, cuando los clavos traspasaban sus manos y sus pies, precioso significado de sangre. Tu redención y la mía, hermanos, se estaba haciendo realidad. Se estaba haciendo. Pasaba de ser una profecía a ser una doctrina y una enseñanza real. Cuando el soldado atravesó el costado de nuestro Señor Jesucristo y salió de él sangre y agua, precioso símbolo. Él era que tenía el agua de vida y por su sangre nosotros ahora teníamos derecho de volver a tener paz con el cielo. La puerta del cielo se abría una vez más. Si hubiéramos estado allí, si tan solo hubiéramos estado allí y visto, aunque ahora lo podemos ver por la fe, cómo del cuerpo de Cristo salía esa sangre que significaba estoy dando mi vida. Con razón después al final, en el último momento, el Señor dijo todo se había cumplido. Y le dice al Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Algunos dicen que allí hubo un acto especial tan tremendo que el soldado romano con razón dijo, este hombre realmente era el Hijo de Dios. Y la cabeza de nuestro Señor se inclina hacia adelante y entregó el espíritu. Fíjense, mis hermanos, que algo ocurre allí. La tierra inanimada reconoció que su creador en ese instante estaba muriendo y la tierra tembló. La tierra se sacudió, se estremeció, porque había muerto aquel que la había creado. Y cuando venga también.
Y también, ahí está la parte de la otra distinta, pero ahí viene gloriosa. La tierra va a temblar porque va a estar ante la presencia del Señor Amén. de la gloria, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno que lo complemente mi hermano, porque la tierra inanimada reconoce ante quien está. Y nosotros, mis hermanos, lo reconocemos. Qué importantes estas cosas. Nunca se alejen de esto, mis hermanos, de tu predicación, porque entonces tu predicación con estos temas, enfatizándolos siempre en cada sermón, tu mensaje va a tener sabor de vida para vida. Tus sermones tendrán sabor de vida eterna, tendrán sabor a ese evangelio que hoy día se ha perdido, a redención, a salvación maravillosa, mis hermanos. ¿Ya? Alcance de la salvación. ¿Cuál es el alcance de esta salvación? La necesidad humana de redención es general, pues la condenación es universal. No hay quien se salve. No hay justo, dijo Pablo claramente, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno que haga lo bueno. El que dice que no tiene pecado, dice la Escritura, es un mentiroso, la verdad no está en él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, aislados de la gloria y de la aprobación de Dios. Así como la condenación entró en el mundo por el pecado de un hombre, por causa de Adán, por supuesto, así también la redención vino al mundo por el sacrificio de un solo hombre. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, por causa de Adán, mucho más, qué expresión más maravillosa aquí, mucho más es lo que ofrece Cristo. Muchos más reinarán en vida por uno. Si el error de Adán fue una terrible tragedia para toda la humanidad, hermanos, si nosotros somos hijos del segundo Adán, mucho más, esa palabra es muy bonita, mucho más, es la gloria, el eterno peso de gloria y de salvación que tenemos en Cristo, el segundo Adán, el Espíritu vivificante. Por eso que nosotros por la fe y por la gracia, nosotros pasamos a ser después eh, herederos y descendientes del segundo Adán. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así por la justicia de uno, ¿de quién? De Cristo, a través de la centralidad en Cristo, vino a todos los hombres la justificación que da vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea, todos nosotros, nos fuimos constituidos en pecadores, así también, mis hermanos, por la obediencia también de uno solo, la obediencia ahora de Cristo. No es mi obediencia, mis hermanos, es su obediencia. No es mi santidad, es su santidad, la de Cristo, la cual me es dada a mí, se me regala. Y aquí está el concepto, se me imputa para salvación y seremos constituidos, mis hermanos, en justos, dice Romanos 5, versículos 17 al 19. ¿Qué queda pues entonces dentro de este aspecto? La aceptación de esa salvación. A pesar del hecho de que la redención fue efectuada por Jesucristo a favor de la raza humana y que es de alcance universal, no todos los seres humanos llegan a ser redimidos. No todos son liberados del pecado y de la muerte, pues la apropiación de lo logrado por Jesucristo en nuestro favor es un asunto personal. Dios mismo creó a los seres humanos con libre albedrío, libre elección, ¿no? Y Él acepta la libre decisión de ellos. Nadie va a ser obligado a salvarse. Nadie. Nadie va a estar por la fuerza en el cielo. Por lo tanto, la teología que por ahí surge del gran perdonazo final, no, no, no.
Porque ¿saben por qué Dios no puede dar ese perdonazo? Porque volvería un chiste la cruz del Calvario. Sí. ¿Para qué muere Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué sufre si al final Él iba a dar a todos el perdonazo? ¿No podría ser lo mismo y sin que Cristo sufriera todo lo que sufrió? No. Amén. Eso que usted menciona se llama universalismo. Correcto, mi hermano. No quise usar la palabra, pero ese es el concepto. Perdonado. El universalismo no tiene cabida. Cuando yo miro la cruz de Cristo, no. Ese ladrón que no aceptó a Cristo no puede ser llevado al cielo, porque no lo aceptó. Sin embargo, el que estaba al lado dice, ¿qué dijo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese sí va a estar. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de claro, Juan lo dijo claramente, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú estás en Cristo, la vida eterna tienes. Pero hay hombres que murieron sin Cristo. ¿Usted podría decir que Hitler murió en Cristo? Grandes asesinos y destructores de la humanidad murieron en Cristo. No, el que tiene al Cristo tiene la vida. El que no tiene al Cristo no tiene la vida. Él acepta la libre decisión de ellos. Cada uno debe aceptar, mis hermanos, la salvación. Del mismo modo, a cada individuo se le respeta el derecho de rechazar la redención que es gratuitamente ofrecida y atenerse a su lógica consecuencia, que su alma sea dejada en perdición. Hermano Enzo. Profe, bueno, a mi opinión personal, eh, un ejemplo, por ejemplo, si, lo que usted ha hablado está correcto, ¿cierto? Yo no lo discuto, pero si yo soy pecador, yo he cometido ¿Eh? muchos errores y hay que reconocerlo porque al Señor le encanta que reconozca, que nosotros reconozcamos nuestros errores. Yo he tenido hartos errores en la vida, no soy santito como se dice, yo creo que todo el mundo, como dice usted, no es santo, porque nadie es santo aquí en la tierra, ¿ya? Solamente Dios. Amén. Con respecto a eso, si yo no tengo a Cristo en mi corazón, o una persona no tiene a Cristo, no recibe a Cristo, y cuando ya está a punto de fallecer, muere y se puede arrepentir hasta el último momento, yo creo que Dios perdona. Dios perdona hasta el último momento. O sea, nosotros podemos pedir perdón todos los días del año. A cada rato tenemos que pedir perdón. Eso estamos claros, ¿cierto? Y el que no ha cometido, el que diga que no tiene pecado es mentira, como dice usted. Eso es verdad. Yo lo apoyo en eso. Pero si yo no tengo a Cristo, ya personal, un ejemplo, y estoy que me voy, que muero, ¿cierto? Ya me queda la última, ¿cierto? Si yo recibo a Cristo en ese momento, a la hora de aflicción, de muerte, Cristo me perdona. Cristo me perdona. Buena Porque pregunta. Cristo, Buena pregunta. claro, no sé si me entiende, profe. Sí, lo entiendo. La entiendo plenamente, mi hermano, aunque la señal está un poquito ahí media Gracias, cortada, profe. pero le entendí su pregunta. Mi hermano, en Ah, esto que perfecto. usted está Gracias. preguntando, sí, hermano, no se preocupe. Hay que tener muy claro, si como dice mi hermano, llegó el momento en que estoy sintiendo que estoy llegando al final de mi vida, que estoy en el umbral mismo de la muerte, y ahí me viene el miedo porque voy a enfrentar la muerte. Y ahí viene un deseo como de arrepentirme y de pedir perdón. La pregunta es, ¿ese hombre se está arrepintiendo porque valora la sangre de Cristo? ¿Porque ama a Cristo? ¿O está arrepintiéndose por temor a la muerte? Se está arrepintiendo por temor a la muerte, porque yo creo que Exactamente. él Eh, sabe dónde se va, po. O sea, yo creo exactamente. que ha escuchado. Y eso es el problema. No es porque ame a Cristo, no es porque valore a Cristo, no es porque ha comprendido el significado de la sangre de Cristo. Estoy hablando de un caso como este. Puede otro que
como el ladrón de la cruz, él nunca tuvo la oportunidad, a lo mejor antes de haber escuchado a Cristo, pero cuando tuvo la oportunidad de mirar a Cristo, vio en Cristo a su Salvador y en ese hora undécima, la sinceridad de mirar en Cristo al Cordero que lo salvaba, lo llevó a decir, Señor, sálvame, acuérdate de mí. El hombre no le tenía temor a la muerte. Sabía que, y él lo dice, nosotros justamente padecemos, estamos muriendo porque lo merecemos. Y eso no es lo que me da miedo. Lo que él pensaba, ¿y qué va a pasar más adelante? Cuando vio a la gente que se burlaba de Cristo y miró al Cristo y ver el porte digno del cordero que estaba siendo sacrificado allí, la fe se encendió en el corazón de ese ladrón y le pidió la salvación. Y Cristo vio en él un corazón sincero y le dio la salvación. Hermano Cristian. Sí, bueno, yo creo que el Señor conoce los corazones en primer lugar, pero también todo lo bueno viene de Él. Nosotros, a pesar de que podamos acercarnos al Señor, nuestras intenciones Él las va purificando. Pongo el ejemplo de el hijo pródigo. Cuando él se arrepiente y el Señor lo ocupa como una parábola para presentar qué es el Evangelio, nosotros vemos al hijo pródigo no en un arrepentimiento genuino, él va porque él ve y vuelve a su padre porque entra en sí y porque era lo que le convenía. Le convenía volver al padre porque si no iba a seguir en una situación incómoda, compleja, difícil, comiendo la algarroba de los cerdos, pero él vuelve al padre y por un tema racional, no porque su corazón realmente vivió un arrepentimiento y de hecho el Padre es tan grande y tan maravilloso que es Él el que corre hacia Él y el Hijo pródigo ni siquiera se arrepiente y ya recibe el perdón del Padre. Creo que el Señor completa toda la obra, el Señor completa incluso nuestro verdadero arrepentimiento, porque nosotros incluso como seres humanos somos tan imperfectos que a veces vamos hasta por los panes y los peces a lo que nos conviene, pero el Señor va transformando nuestro corazón, va cambiándonos y Él realmente, si nosotros tenemos algo bueno toda buena dádiva viene de Él, del Padre de las Luces. Si nosotros algo bueno tenemos, es porque el Espíritu del Señor ha trabajado en nuestro corazón y en nuestra mente, porque ni siquiera nosotros en nuestros pensamientos existe la bondad. Así que el Señor va purificando incluso nuestro verdadero arrepentimiento, que la metanoia es el cambio de conducta y una transformación porque claro, hay mucho arrepentimiento de parte de algunas personas que tal como dicen, van porque claro, se arrepienten en este sentido de decir, eh, me arrepiento por lo que me puede pasar, me arrepiento por lo que me puede ocurrir, me arrepiento por lo que me puede pasar en mi vida, pero Él es quien transforma nuestro corazón. Entonces, porque la obra la completa el Señor, la obra de transformación de nuestras vidas la completa el Señor. A ver, muchas gracias, mi hermano. Terminemos porque ya el tiempo se nos ha ido haciendo corto, mis hermanos. Aquí tenemos algo de lo que estábamos conversando y que nuestro hermano Patricio mencionó, el universalismo. ¿Por qué? Acuérdense lo que dice aquí la Escritura. Porque si voluntariamente seguimos pecando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor y del fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque si el que rechaza la ley de Moisés, esa ley que era típica, por el testimonio de 2 o 3 testigos moría sin compasión, el autor de Hebreos pregunta, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado y afrenta, o sea, insulta al Espíritu de gracia?
Hebreos 10, 26 al 29. Esta verdad bíblica deja sin fundamento a la teoría del universalismo, pues la propuesta por la teología liberal. Según esta teoría, debido a que el amor y la misericordia de Dios es tan grande, finalmente nadie se perderá y todo el mundo será salvo, lo que a la luz de esto no es precisamente. Pecadores no arrepentidos no pueden ser redimidos porque no aceptan la sangre de Cristo. Pero a todo aquel que con arrepentimiento y con fe invocare el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13, como una Amén. dimensión que es del gran plan de la salvación. La redención tiene este aspecto también escatológico, mis hermanos. Centralidad en la cruz. Y esto, aquí después de esto vamos a ir a parar, mis hermanos. Todo lo anterior lo logró, la redención lo logró Cristo a través de la cruz. La cruz es central en el plan de la salvación. Si mi teología no tiene como centro la cruz, mis hermanos, mi teología está equivocada. Antes de la muerte de Cristo, por la crucifixión en el Monte Calvario, la humanidad estaba legalmente condenada. Después de la cruz, la humanidad quedó legalmente redimida. Maravilloso pensamiento. Lo que estaba legalmente condenado y la ley de Dios lo condenaba como pecado y condenaba a muerte, ahora legalmente la ley dice, el fin de la ley es Cristo. Cristo te ha perdonado, Cristo pagó el precio y ahora estás legalmente redimido si aceptas a Cristo. La encarnación de Cristo, su vida sin pecado, hicieron posible la cruz. Cristo se humanó con el propósito de salvarnos. Esa salvación requería de su muerte en nuestro lugar. Él vino a este mundo a morir y por eso Dios le preparó un cuerpo humano. Hebreos 10, versículos 5 y 10. Pero además de encarnarse, Cristo debía vivir una vida impecable y perfecta, y así lo hizo. Solo una vida perfecta podía proveer un sacrificio perfecto. Eso es lo maravilloso de Cristo. Y únicamente un sacrificio perfecto sería aceptable delante de Dios. Este hecho estaba prefigurado en el ritual del santuario. El cordero que se ofrecía en el holocausto para expiar el pecado del penitente debía ser un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto alguno, macho de un año. Nada podía estar como falla dentro de este cordero. Bien, mis hermanos, nos queda todavía ya la última clase, pero vamos a quedar hasta aquí con este tema. Espero, mis hermanos, que le haya sido significativo. Y lo más importante, si usted ha quedado impresionado y maravillado con la sangre y la obra de nuestro Señor Jesucristo, mi gozo está cumplido, mi tarea está realizada. Si usted desde su corazón este minuto siente unas ganas de dar gloria al nombre de Cristo, esa es la razón, mis hermanos, de lo que queríamos hacer en esta clase. Dejo los cierres finales. Si alguien tiene algún comentario, alguna palabra antes de que demos cierre a esta clase o quizás alguna pregunta de lo que hemos tratado, mis hermanos. Yo, Oye, por mi profe, parte, estoy agradecido porque encontré que fue una tremenda clase la que cual hoy día se tomó, así que agradecido por mi parte. El hermano Enzo creo que quería comentar algo. oh, hermano Patricio, yo estoy de acuerdo con usted. Gracias, profe, por la enseñanza que usted lo da cada día. Entonces, para mí algo muy interesante, y, bueno, a todos los compañeros también decir que las opiniones de ellos también son muy, muy interesantes. Así que, profe, gracias por su sabiduría. Eso es lo importante, la Demos sabiduría que gracias tiene. a Dios, mis hermanos, porque todo esto viene de Dios y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Ya, mi hermano. Amén. Hermano Patricio, entonces le pido que usted haga el cierre con la oración final, por favor.
Amén. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por una clase más que tuvimos en esta tarde. Hermosa, Señor, un tremendo tema, Señor, respecto a tu amor y al amor de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Siempre es bueno estar recordando, Señor, y como decía el profesor, debemos entender que el mensaje central de la Escritura es Jesucristo. Así que gracias, Señor, por este hermoso tema que nos anima a seguir, Señor, en tus caminos, porque tú eres ciertamente, como dice la palabra, tú eres amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos mostraste en el pasado, nos revelas en el presente y nos vas a dar en el futuro por amor de tu nombre. Gracias, Padre, y bendice a todos los alumnos, bendice al profesor, bendice este seminario, bendice a los que han de llegar, a todos los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, a nuestras familias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy Amén. bien, mis hermanos, que Dios les bendiga ricamente, tengan un buen descanso y una bendecida resto de semana, y nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes, donde le vamos a dar el broche final a esta materia y a estos temas que hemos estado estudiando. Que Dios les bendiga. Amén. Muy buenas noches, chaito, mis hermanos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Dios noches, bendiga. Buenas noches, Chao, hermana hermano. Silvia, hermano Enzo, hermano Cristian, Buenas hermano noches. Jonathan, hermana Carolina, Bendiciones. hermana Patricia y hermano Patricio, por supuesto, también que Dios le bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.